¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos desde el ITUS, la señal del canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina. Nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con la adopción y cómo es el contexto actual de la situación aquí en la provincia de Santa Fe y también en la Argentina. Y estamos con especialistas, las invitadas de esta noche. Está con nosotros Nerina Murúa, es magíster en trabajo social. Nerina, buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña Mariana Estorero, es psicóloga, coordinadora general de Ruaga. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y también María Magdalena Gali Fiant, que es abogada, especialista en Derecho de Familia. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, para comenzar y contextualizar, ¿cómo es la situación de los procesos de adopción hoy, Nerina, en el sentido de reconocer, digamos, toda la cuestión interdisciplinar? Bien, nosotros venimos reconociendo desde un trabajo de varios años que en los procesos de adopción no pueden ser vistos o mirados solamente desde un plano jurídico ni psicológico, sino que es necesario pensar cómo las diferentes interdisciplinas podemos trabajar y abordar la temática y que es necesario además pensarla en todos estos planos y dimensiones. En esa línea nos propusimos trabajar primero con la conformación de un equipo y una mirada que sea interdisciplinar respecto a la adopción, pero además también que esto tenga algún impacto a nivel social, digamos, y que se pueda empezar a pensar la adopción desde otras miradas, desde otras lógicas y demás. Nosotros entendemos que es un proceso complejo, que es un proceso que tiene diferentes aristas, diferentes dimensiones y niveles incluso, y que es necesario poder contar con diferentes formas de intervenir sobre esas situaciones y de acompañar los procesos de adopción. En ese sentido, no solo venimos trabajando en relación a la formación de profesionales y también al acompañamiento de los proyectos adoptivos, sino que nos proponemos trabajar con la comunidad en general y poder de alguna manera desmitificar de qué se trata esto de adoptar. La propuesta es siempre y desde hace muchos años un cambio de mirada en relación a los procesos y entender que la institución de la adopción como una institución social, quiero decir, lo que busca es encontrar adultos, adultas, familias que puedan acompañar los procesos de estos niños que han atravesado situaciones de vulneración. Y esto requiere, digamos, un posicionamiento no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad en general, que tiene que acompañar, digamos, estas líneas y las diferentes instituciones que lo componen. En esa línea nosotros venimos trabajando desde diferentes formas, primero digamos con algunas campañas publicitarias y ahora a partir de conversatorios en función de un proyecto de extensión sobre la posibilidad de contar o que adultos que hayan adoptado, que sean hoy adoptantes y hayan acompañado situaciones de niños complejas, puedan contar su experiencia y de alguna manera transmitir qué fueron aquellas cuestiones que tuvieron que atravesar más difíciles o más complejas, que les requirió, digamos, bueno, o los hizo dudar en algún momento, que los puso, digamos, en tensión, en jaque, y cómo pudieron encontrar, no solo a nivel estatal, sino también a nivel social, diferentes espacios en los cuales ir abordando estas dificultades y encontrar la manera de construir su familia particularmente, digamos. Esto formó parte de la campaña Quiero ser parte de tu historia, ¿no? Esto surge, los conversatorios que estamos actualmente realizando desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se gesta un poco con el Quiero ser parte de tu historia, que fue en su momento la campaña de la provincia para la adopción de niños de más de 10 años, que es un poco las situaciones más complejas, digamos, o las que más tiempo esperan para avanzar, digamos, con procesos de adopción. En ese momento lo que hicimos fue grabar videos testimoniales de experiencias muy variadas de adopción, pero siempre involucraban, digamos, la situación de adolescentes y la propuesta ahora desenlaza, digamos, en que nosotros podamos tener como encuentros sincrónicos con esos proyectos adoptivos, que no sea escucharlos, sino que uno pueda ir también preguntándole en función a las propias inquietudes, a lo que vaya surgiendo de los proyectos adoptivos. Y no solo de quienes quieren adoptar, sino además de los estudiantes de trabajo social y abogacía, que son quienes participan en el proyecto de extensión y que son quienes van a intervenir luego en los procesos algunos, digamos, de adopción. En cuestiones de ampliar la mirada, le quiero consultar a Mariana, ¿cómo se aborda y además qué pasa con las familias
que dicen quiero adoptar o quiero tener hijos, esta cuestión de la familia hoy, ¿es una construcción cultural? Bueno, justo me parece importante la pregunta porque abre algo de lo que Nerina ya introdujo, que es esto de pensar que la adopción es una cuestión, una institución que se construye socialmente, delimitada por supuesto por un marco normativo que es el que nos rige en este momento, pero además porque se sostiene en un entramado que también es de representaciones simbólicas, sin lugar a dudas también imaginarias, que se desenvuelven a lo largo de la sociedad. Creo que en este momento ninguna de las disciplinas de la ciencia del campo de las ciencias humanas pueden dudar de la idea de que el sujeto no es en la individualidad, sino que se determina y se constituye en el intercambio con otros, en el lazo social o en el vínculo que puede constituir en relación a otros. Y esto es lo que nos lleva a pensar también la familia, esta pregunta que haces, como un sujeto que socialmente está determinado en relación a los marcos normativos que permiten pensar las diversidades familiares, por un lado. Por otro lado, no sé, hasta la cuestión científica y tecnológica ahora permite pensar diferentes modos de ser familia y de armar familias. Y bueno, y un poco los imaginarios sociales que son necesarios de construir para pensar las familias por vías de la adopción. En este esquema, y a partir de las reformas que se produjeron en el Código Civil y en todo el marco normativo, solo puede adoptar quien pasa por procesos de evaluación y quien ingresa en el sistema a través de los organismos que están dispuestos para eso. El RUAGA es uno. Pero lo que me parece interesante recuperar de la posibilidad de pensar la familia es la importancia de pensar también quiénes son estos hijos, ¿no? Estos niños, niñas y adolescentes que se erigen a través de la adopción en el lugar de hijos, que se constituyen como hijos a través de la adopción. Son niños que tienen una historia, de vulneración de derechos. El marco normativo actual piensa la adopción como un acto de restitución de derechos para esos niños que han atravesado situaciones complejas, difíciles, como las que mencionaba recién Nerina. Y creo que bueno, esto nos permite pensar, primero, una cuestión que es innegable, que es el derecho de esos niños a sostener su historia de origen, o sea, digamos que no hay nada que pueda impedir en este marco, en este esquema, un borramiento de lo que ha sido su historia de origen. Y además son niños que han vivido y que tienen lazos fraternos y bueno, un registro de su historia que la familia que se proponga no puede, lo tiene, digamos, necesariamente que integrar. Entonces es un modo muy particular de pensar la familia, porque es una familia que no se cierra, digamos, en la constitución del entramado entre padres e hijos, sino que incluye e integra la historia de origen de esos niños. Sin lugar a dudas, incluye e integra también la intervención de estos otros, de una familia que se define en esa interacción con estos otros, que son las instituciones, los organismos. Y me permito introducir algo que me parece interesante y después a lo mejor lo podremos recuperar. Estos otros que son también la universidad, los profesionales, son los medios de comunicación cuando instalan o bueno, abren, generan información respecto de temáticas como estas tan importantes y sensibles. Son las otras instituciones del ámbito de salud, del ámbito educativo, que de alguna manera también bueno, influyen y determinan en esa construcción de estas familias por adopción. Tomamos eso que decís, Mariana. Tenemos la dimensión del trabajo social, de la psicología y vamos al derecho, también en cuanto a la formación de los futuros graduados y cómo se para la universidad frente a esta nueva mirada, ¿no? Bien, el tema de la adopción y la universidad tienen que tener hoy ese abordaje conjunto y comprometido
y que, bueno, sin ser autorreferencial, me permito, porque mi experiencia puede ser la de muchos otros que son docentes de la universidad y que alguna vez han pasado por la función pública, en este caso, la posibilidad de llevar la formación profesional al desempeño que uno realiza ocasionalmente en un organismo público y a su vez después tomar toda esa visión diferente que uno ganó dentro de esa función pública para volcarla a la universidad. Concretamente en la formación de los profesionales, yo soy docente de la carrera de abogacía, pero también trabajamos en otros ámbitos, sobre todo de posgrado, donde la participación de otros profesionales en esta formación integral se da. Y en materia de adopción es indispensable que abandonemos una sola posición de explicar cuál es el régimen legal. Si bien el régimen legal ya de por sí tiene muchas complejidades, porque no solo está lo previsto en el Código Civil y Comercial, sino las leyes de protección integral. Cada provincia tiene sus propias realidades porque tiene sus organizaciones institucionales donde juegan estos actores que mencionaba Mariana, Secretaría de Niñez, el RUAGA, juzgados con competencia en materia de familia. Es decir, el abordaje solo legal sería rico, pero sería deficiente o deficitario. Claro. Creemos que ese abordaje se tiene que enriquecer con mostrar la realidad fundamentalmente de los chicos y chicas que esperan familias. Es decir, pensar en la adopción como esa oportunidad de conformar una nueva familia cuando se vivió una situación de vulneración de derechos que impidió que yo permanezca en mi familia de origen, y también abordar el tema de los adoptantes, que por ahí es donde se suele poner el foco o el reflector en la conversación de la comunidad o en cómo lo abordan los medios, en los tiempos de espera de los adultos que quieren conformar familia, esta burocracia a la que siempre se le endilga, la frustración o la dilación en los proyectos de adopción, para mostrar que ese camino que cumplen o que siguen los adultos que esperan ser familia por adopción tiene que ser un camino acompañado institucionalmente, que ese camino acompañado institucionalmente implica tiempos y que los tiempos que ellos esperen para concretar su proyecto adoptivo, si es que se concreta, dependen de muchas circunstancias y no dependen de caminos burocráticos como se suele transmitir a lo mejor en la conversación general de café o incluso en algunos medios. Tienen que ver con lo que ellos desean, claro, con lo que ellos esperan, y a veces la falta de comprensión y la falta de conocimiento sobre cuáles son los chicos y chicas reales que están esperando una familia. Claro. Es una cuestión de abrir la mirada y explicar que esas expectativas que tienen los adultos no siempre se van a poder concretar, porque los chicos y chicas que esperan la familia por adopción no son aquellos que ellos imaginaron, sino que son chicos, muchos de ellos, que ya están en su segunda infancia, a partir de los 6 años, y más aún a partir de los 10 años y adolescentes. Y es por eso que en la etapa en que estuvimos en la dirección del RUAGA, trabajando con las chicas intensamente, pensamos en esa campaña que luego el proyecto de la universidad retoma para retrabajar desde otro lugar. Consulta para las tres. ¿Qué es esta cuestión o de dónde surge esta cuestión de por allí romantizar el proceso de adopción? Porque uno piensa en las expectativas, en esta cuestión de tal vez la dulce espera, entre comillas, de la imagen de un bebé o de las expectativas o la carga que trae la familia también. Yo le escuchaba a Mariana, ¿no?, pensando esto de la familia como una institución social que tiene una formación y pensaba justamente la cuestión de correr el biologicismo de la mirada respecto al, entre comillas, tener hijos, ¿no? Y poder pensar en acompañar infancias y cómo esto nos habilita a pensar otros procesos que tengan que ver con los niños reales, estos que decía Malena, ¿no? Estos niños que han atravesado procesos de vulneración, que tienen años de institución o acompañamiento con familias solidarias, bueno, que tienen toda una historia en juego y que la ponen también y la llevan a esa constitución familiar, porque es parte de esa configuración familiar, y cómo esta posibilidad de
evaluar estas cuestiones más reales nos permite reconocer la complejidad de los procesos adoptivos, ¿no? Entonces, en las experiencias de adopción que estamos trabajando y que por ahí son las que intentamos transmitir, lo que hacemos hincapié es justamente en no romantizar el encuentro y pensar que esto fue sencillo, fácil y lineal. Digo, son encuentros que muchas veces van y vienen, que asumen diferentes complejidades, tanto en los adultos como en los niños y niñas, digamos. Entonces, es un encuentro y es una construcción vincular. Y como toda construcción vincular, conlleva, digamos, ciertas cuestiones que hay ahí que acompañar y complejidades que es necesario abordar. Pienso, perdón, para aportar, Charlie, esto sí. que creo que nadie que haga una consulta o que se permita revisar su situación de familia, de pareja o el vínculo parental puede pensar solo en términos de amor, felicidad, dicha absoluta y todo color de rosas, ¿no? Ciertamente muchas veces se liga la adopción a un acto de amor, como ay qué lindo, ay qué importante, qué bueno que la gente adopte, como si fueran una cuestión muy poética, ¿no? Sí, sí. Relacionado a ciertamente un compromiso asumido respecto de la figura de cobijo, de resguardo, de cuidados hacia niños desvalidos. Claro, inclusive sin embargo, hacia las condiciones y no a los sujetos, digamos, claro, de lo que quieren esos sujetos. Claro, como para aportar lo que decía Nerina, dijo muchas veces esto de complejidad, creo que lo más complejo es que pareciera que respecto de la adopción todo se tiñe de un tono que si uno se pone a pensar en familias, cualquier familia, cualquier vínculo entre padres e hijos, hay en todos, ¿cierto?, una dosis de dificultad, de complejidad, de tensiones, de, sin lugar a dudas, de confrontación y frustraciones, como decía Malena, respecto de toparse con lo real, que nunca va a ser aquello igual o idéntico a lo idealizado. Un poco me parece que todo esto que nos proponemos en distintas estrategias que todas las instituciones que mencionamos, que hemos ido recorriendo, la academia y los organismos públicos, incluso estos medios de comunicación, tiene que ver con esto de pensar en la realidad, digamos, en cuestiones más reales, son mucho más básicos de lo que uno cree, claro. Esto de pensar que la complejidad, la que mencionaba Nerina, la construcción de un vínculo filiatorio por adopción, por supuesto que guarda una cuestión muy propia y particular de ese vínculo, pero que los otros vínculos filiatorios no están eximidos de también atravesar dificultades. Complejidad no es complicación, digamos. Claro, sí. Y creo que la complejidad más importante es esto de poder permitirse pensar más allá del ideal. Claro. ¿No? No, iba a aportar en esto de la romantización, tal vez la gente en general piensa que va a haber, después de inscribirse en el RUAGA, una llamada telefónica un día de parte de un secretario de un juzgado que diga vengan a buscar al niño que estaban esperando y que llegará a su casa y conformarán una familia en forma instantánea y explicar que esto implica un proceso de construcción con toda, que no tiene esa linealidad, como decía Nerina, es fundamental y tratamos de abordarlo incluso desde los encuentros informativos obligatorios que se realizan previos a la inscripción en el RUAGA, porque explicar que va a haber un proceso de encuentro, que va a haber un proceso de vinculación, que primero va a estar muy acompañado, muy asistido de parte de las instituciones, los adultos acompañados por los equipos del RUAGA, los niños acompañados por los equipos de Secretaría de Niñez, hasta que puedan ir avanzando en una relación más autónoma, hasta que puedan iniciar la convivencia. Todo esto va a llevar un tiempo que es variable, pero que siempre es un tiempo, y no va a haber esa instantaneidad en la conformación de la familia, sino que puede en ese proceso incluso haber algunas razones por las cuales se frustre. Malena, a propósito de los tiempos, porque hay mucha gente que seguramente está viendo y quiere cosas concretas o al menos tener una noción. ¿Es largo el proceso de adopción?
depende siempre de lo que contabas recién. Bien, la pregunta de siempre es ¿cuánto tiempo promedio lleva? Es imposible hablar de un tiempo promedio porque todo depende de mi proyecto, mío o nuestra, si es una pareja, disponibilidad adoptiva, es decir, estamos dispuestos a recibir niños más grandes, grupos de hermanos, niños que presenten alguna cuestión de salud que atender. Esto va a implicar el tiempo que pueda llevar la concreción de un proyecto adoptivo o no. Y vuelvo a decir algo que dije antes, si es que se concreta, porque no todo proyecto de los inscriptos para ser adoptantes se va a concretar. Y los tiempos van a depender fundamentalmente de eso. Los tiempos que más preocupan son los tiempos de los chicos desde que son separados de su familia de origen hasta que logran una inserción en una familia adoptiva. Y también para ellos, a veces esa inserción en la familia adoptiva no se concreta. Por eso es que hay que trabajar fuertemente en estimular, abrir esas disponibilidades pensando en los chicos más grandes, en los adolescentes, en los que presentan alguna discapacidad, que van a ser los que van a tener más dificultades para encontrar una familia. Nos quedan pocos minutos, pero quiero que allanemos el camino para aquellas personas que están en condiciones y quieren hacerlo, pensar esta cuestión de bueno, qué cosas esperan de este proceso, cuáles son esas vicisitudes que se pueden presentar, porque esto ha pasado en los conversatorios también, estas cuestiones que puede haber dificultades, puede haber una no vinculación. ¿Cómo incentivamos a las personas a no bajar los brazos y poder acompañar a estos niños? Sí, en un primer momento yo lo que me interesaría transmitir tiene que ver con la posibilidad de, si estamos hablando de personas que se inscriben, digamos, es poder pensar en ese tiempo donde se registra el proyecto adoptivo, digamos, esta evaluación que necesaria, que hablaba Mariana antes, poder ahí realmente a conciencia trabajar algunas cuestiones en relación al proceso adoptivo y entender que ese tiempo es un tiempo de formación y de conocimiento del proyecto que bueno, puede también decantar en una admisión o no, o en una inscripción o no de ese proyecto adoptivo, y que eso no tiene que ver con las condiciones subjetivas de los adultos o las adultas que se presenten, sino con pensar la configuración de estos proyectos que puedan alojar a estos niños que hoy sabemos están esperando. Y la otra cuestión es considerar que ese tiempo de vinculación, es decir, si en algún momento se concreta el proyecto y son seleccionados para avanzar, pensar que ese tiempo de concreción o ese tiempo de vinculación, de filiación, de configuración de esa familia, tiene que ver con la apertura a las intervenciones del Estado, tiene que ver con un acompañamiento que es prolongado y que tiene que ver con las situaciones de los niños y cómo ellos vayan también conociendo y reconociendo los procesos de estos adultos, ¿no? Y reconociéndolos como adultos con alguna referencia. Esas son cuestiones que para mí sería interesante considerar porque en alguna medida van a ser el andamiaje necesario para que esta filiación sea posible, digamos. María. Sí, yo compartiendo todo lo que dijeron anteriormente, pero para aportar algo, creo que la decisión de ser madres y padres o padres por vía de la adopción es un acto de un enorme y profundo compromiso, sin lugar a dudas amoroso, pero también de algún modo un posicionamiento que tiene que ver con el respeto y el lugar a la diferencia, ¿no? Digamos, vincularse y encontrarse con un niño, niña o con un adolescente implica ese desafío de hacer lugar a un otro, por un lado porque va siempre digamos, a sorprender respecto de lo que previamente se esperaba y tiene a ver, como esta dosis de una aventura, ¿no? Y es una decisión como las que se emprenden en diferentes proyectos de la vida. Nosotros por eso muchas veces lo mencionamos, lo deslizamos al pasar, pensamos en términos de proyecto adoptivo. Las disciplinas que hemos pensado, los dispositivos de evaluación y de acompañamiento en vinculación, lo pensamos en términos de proyecto. Y creo que animarlos a las personas
a que puedan pensar su condición de ser madres o padres por vía de la adopción, es invitarlos a pensar en un proyecto que implica eso, un recorrido, encuentros y desencuentros, la apertura y el hacerle lugar a un otro que tiene que ver con las instituciones, con los organismos, con los profesionales que aportan, y un otro que es ese niño o niña o adolescente que es desconocido, que es una incertidumbre, que es una construcción, y por eso tiene no sé, como ese desliz por la vía de la aventura. Sí, sí, sí. Que hay que animarse, Claro. obviamente. ¿Y por qué no? Creo que el último conversatorio decía algo así. Sí. ¿Por qué no? Si te animas a tantos otros proyectos en tu vida, ¿por qué no? La verdad que las historias que nosotros acompañamos son historias, sin entrar otra vez en la cuestión romántica, porque no caemos en esto de todo color de rosa, pero son historias de una profunda sensibilidad, de donde los afectos y sobre todo la dimensión futura. Esto me parece como que es muy importante pensar, porque muchas veces el peso o el pesar, el temor tiene que ver con la historia, el pasado, el origen, que sin lugar a dudas esto no se elimina ni se borra, por el contrario se integra, pero se integra con una perspectiva hacia un futuro, o sea, esto de pensar en la construcción y en la gestación de una oportunidad futuro para adultos y para niños, Claro. que ciertamente es como, no sé, me parece que es como la provocación más interesante que podemos decirle a alguien que invitemos a la inscripción. Claro. Y que hay un nivel de lo incierto que es, digamos, imposible de abordar respecto a ese encuentro. Sí. De prever, de calcular cuándo va a ser, cuánto tiempo, cómo va a ser. El Claro. cómo, sí, podemos contar procedimientos, protocolos, pero nunca vamos a decir lo que es la realidad. Me quedo con sus palabras. Se han dicho aquí cosas muy interesantes en cuanto a que es un acto de amor, pero también es responsabilidad, también es garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes, y esta cuestión de animarse, de dar el salto y tener esta aventura, del no saber, de la incertidumbre. Permitime Sí. una palabra final para integrar la formación que la universidad debe brindar. Fíjate todo lo que estuvimos diciendo de la gran intervención de organismos, entonces tenemos que apostar a la formación de profesionales en la psicología, en el trabajo social, en el derecho, en otras disciplinas que van a ser en el futuro integrantes de esos organismos que acompañan los procesos adoptivos, que van a ser profesionales que asistan a las familias adoptivas ya cuando hayan abandonado la muleta del Estado, Claro. y caminen solas y tengan que atravesar dificultades. Entonces, apostemos a una formación que se escape de lo meramente académico, dogmático, y que muestre la realidad. Muy bien. Malena, Nerina, Mariana, muchas gracias, por Gracias a vos, acompañarnos. gracias. Nosotros volvemos con el próximo Paraninfo, martes a las 21 aquí en Litus. Gracias.